Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día, esta tarde, esta noche, vamos a tratar de ver la conclusión entonces, hoy día. ¿Por qué? Dijimos el jueves pasado. ¿Y por qué los judíos solamente les restaba entonces creer en el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Esa está la pregunta. Pero mi amado hermano, la palabra de Dios lo dice, por qué los judíos solamente les restaba creer en el Señor Jesucristo. Ya dijimos desde el jueves pasado que eso le restaba creer en el Señor Jesucristo, porque desde su niñez, desde el octavo día, era bueno. Hay que volver a leer, hay que volver a escudriñar la palabra de Dios. Por supuesto, vamos a ver entonces de que al octavo día hacían la circuncisión, y así para que llega el judío a ser hijo de Dios. Así, automáticamente con la circuncisión. En Génesis, por supuesto, Génesis, ahí está entonces pasmada. Vayamos viendo Génesis 17:10. Eso se habla del pueblo de Israel. Eso se habla del pueblo de Israel, Génesis, libro de Moisés, por supuesto, 17:10. Eso se habla de la circuncisión. Si te das cuenta, 17:10, libro de Moisés, comúnmente llamado Génesis: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro propicio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Mira cómo andaban el pueblo de Israel. Tienen que circuncidarse. Y así, solo con eso, a la circuncisión, ya son pueblo de Dios, hijos de Dios. Y ahora la pregunta, ¿y el pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel ya lo vimos la semana pasada. Juan 4:9 lo vimos la semana pasada. Que dice, está bien si vamos a volver a ver Juan 4, eso lo vimos el jueves pasado, pero estaría bueno recalcar, eso se llama recalcamiento, volver a leer porque ya lo vimos la semana pasada. Cuando la mujer samaritana y Jesucristo tuvieron un encuentro en la fosa, donde sacaban agua, y Jesús le pedía agua. Y dice, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y ahora la segunda parte dice, porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Eso es recalcamiento. 4:9, ya lo vimos el libro de Juan. Judíos y samaritanos. Entonces, no se tratan. ¿Ya se dio usted cuenta? No se llevan, ni siquiera se saludan, mucho menos entonces
recibían la señal de la circuncisión. Pero en cambio un judío, ya lo vimos, se circuncidaban, y así venía toda si hablemos de la circuncisión. Eso lo toqué nomás una parte, eso lo toqué nomás cómo se circuncidaban, y de ahí habla mucho la Biblia acerca de la circuncisión, pero no nada más lo toqué una parte. Ahora vamos. Si ellos desde entonces en su temprana edad, desde su nacimiento, circuncidaban al niño, entonces eso circuncidaban al niño. Ahora, vayamos viendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Te das cuenta? Desde el capítulo 11, verso 7. Apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11, verso 7. Ahí está pasmada del por qué entonces un judío solamente le resta creer en el Señor Jesucristo. Ya lo vimos. Desde su temprana edad, desde niñez, reciben la circuncisión. Pero desde chico. Y si recalcamos también Mateo 19, 16. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando le respondieron, 19, 16 en adelante, cuando le respondieron, si quieres entrar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo el joven rico. Le respondieron, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Ahí le mencionaron. Y cuando le fue mencionado al joven rico, respondió, esto lo he hecho desde mi juventud. Se entiende que desde su temprana edad, desde su juventud, traían la ley de Dios. Venían con las Sagradas Escrituras. Tenían en la mente, practicándolo, y así vivían. Por esa razón entonces Romanos, la carta del apóstol Pablo, capítulo 11, verso 7, ahí eso es el tema, porque ese recalcamiento, cuando ya le hablé de Juan 4:9, y también recalqué también el de, ¿cuál? ¿Dónde dije? El recalcamiento también de Mateo 19:16. Son recalcamientos, porque ya dijimos la semana pasada. Hoy vamos a ver Romanos, la carta del apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo 11, verso 7. Ahora vamos a ver el porqué de que un judío solamente le resta creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Eso vamos a investigar. ¿Por qué entonces un judío solamente le restaba creer en el Señor Jesucristo? Y también el recalcamiento. La semana pasada estuvimos viendo de que un gentil, enseñándole que guarden todas las cosas como yo os he mandado. Mateo 28, 20. 28, 19, 20. Eso estuvo diciendo la semana pasada, el de jueves. Estuvimos viendo entonces que gentil hay que enseñarle que guarden todas las cosas. Y un pueblo de Dios, o sea, un judío, no. En cambio, a un judío solamente le restaba creer en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué está eso? Ya lo vimos desde la semana pasada. Romanos 11, la carta del apóstol Pablo, Romanos 11, verso 9. Verso 7, que diga. No nada más, ahora sí es el mensaje el día de hoy. Dice, ¿qué pues? Mira, la pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Es que el pueblo de Israel esperaba algo. ¿Quién? A Jesucristo. Pero no naciendo de una mujer. ¿Y cómo? Esperaban a Jesucristo que viniera en las nubes. Eso pensaba el pueblo de Israel. Pero Dios tiene un plan. Dios tenía un plan. Israel esperaba una cosa, pero Dios tenía otro plan para que se transmitiera el evangelio hacia los gentiles. Mira cuál es la diferencia.
El pueblo de Israel esperaba a su Salvador viniendo en las nubes del cielo. Pero aquí, por eso, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, mira. Lo que esperaba Israel no lo alcanzó. ¿Por qué? Ya le estamos diciendo. Israel entonces esperaba a su Salvador viniendo en las nubes del cielo. Eso esperaba pues el pueblo de Israel. No lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. El que realmente el pueblo de Dios allá en los primeros cristianos, el que esperaba realmente, sí la entendió, que nacería de una mujer, de una virgen. La profecía así venía en aquel de Israel y no lo alcanzó de ver. Por eso bien dijo 11:7, que pues, lo que esperaba Israel, algo esperaban, el aparecimiento de Mesías, la venida del Mesías o la venida del Maestro. Eso esperaban, pero ya lo dijo, no lo ha alcanzado. ¿Por qué? No porque no lo alcanzó, sí se cumplió la profecía, pero no se dio cuenta el pueblo de Israel. Un ejemplo le voy a dar Isaías. Esos son ejemplos, nada más. Son ejemplos, porque hay mucho de qué hablar en la Biblia. La profecía, ahí venía pasmada. Ahí venía pasmada. Un ejemplo, Isaías. El capítulo 11. Esto es aparecimiento del Mesías. Allí venía la profecía, pero no se dieron cuenta. Leían la Biblia, pero no se dieron cuenta. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Es por orden de Dios. No me pierdas Romanos 11:7 en adelante. Isaías 11:1 son los ejemplos que el pueblo de Israel venía con esta promesa, venía con esta profecía, pero no se dio cuenta. No se dio cuenta. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. En otras palabras, en otras versiones, dice, saldrá un renuevo del tronco de Isaí. Usted sabe qué cosa es un renuevo. Quizás sabrá qué cosa es una vara. En otras palabras, es renuevo en vez de vara. En la raíz o en el tronco de Isaí. ¿Isaí quién es? Pues padre de David. El padre de David. De la línea de David entonces, la genealogía de David, ahí aparecería el Mesías, eso quiso decir, de la línea de David, de sus padres, o sea, la genealogía de David o de Isaí, ahí tiene que aparecer Jesucristo. Y así lo cumplido es, así fue cumplido. La profecía está pasmada, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta entonces, y si buscamos realmente del renuevo de Isaí, de ahí salió Jesucristo. Por eso, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Pero el pueblo de Israel no se dio cuenta. Esperaban al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Sin embargo, la Biblia ya lo dijo que saldrá un renuevo del tronco de Isaí. Isaí fue padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y el verso 2, y reposará sobre él, se refiere a Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de mansedumbre y del temor de Jehová. Son 7. ¿Sí? Son 7.
Y así cumplidito, cuando vino Jesucristo, pues Jesucristo y con sus 7 espíritus, con los 7 espíritus que procedió de lo alto, procedió hasta allá en los cielos del trono de Dios, cumplido por Jesucristo. La profecía ahí venía pasmada, pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y aparece otro en Miqueas, otra profecía. Hay más profecías, pero con 2. Con 2 te lo voy a hacer notar. Con 2. El pueblo de Israel entonces, el pueblo de Israel le habían dado profecía, pero el pueblo de Israel no se dio cuenta. No se dio cuenta las profecías. Cuando nació Jesús, ni se dieron cuenta. Cuando nació de una virgen, no se dieron cuenta. Y la profecía ahí venía. ¿Y dónde nació? En un llamado Betlem de Judá. Y la profecía ahí venía. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, mira, pero tú, Belén. Entonces, Belén, donde nació Jesús. Esto cuadra con Mateo 2. Pero no se dieron cuenta. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Belén está en el territorio de Judá, de las 12 tribus de Israel. Y si escarbamos, Judá, de donde viene David, Isaí su padre. Pues es por genética, por genealogía, tiene que cuadrar. Pero tú, Belén, pues el Belén de Judá, donde nació Jesús. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, es una ciudad pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, miren nada más cómo está la profecía, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Se refiere a Jesús, se refiere a Jesucristo. La profecía estaba clara, pero el pueblo de Israel no se dio cuenta. Y ahora la pregunta, ¿y por qué no se dio cuenta? Es por orden de Dios, para que el Evangelio, para que la luz venga hacia los gentiles. Por esa razón, es orden de Dios. Posteriormente, donde ya le dije, no me lo pierdas todavía, porque regresamos en unos momentos. Muy bien, aquí ya lo dijo. De ti saldrá, dice, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero aquí está diciendo de que allá en Belén, Éfrata, una pequeña ciudad, pero ahí tiene que nacer Mesías, tiene que nacer el Salvador. ¿Dónde? En Belén. Entonces la Biblia no se equivoca, se tiene que cumplir. Allá en Mateo 2 habla de su cumplimiento, nacimiento de Jesucristo. ¿Cumplió? Claro que sí se cumplió. No se quedó a medias. Sí se cumplió al pie de la letra, tal como venía. ¿Y el pueblo de Israel? Ni cuenta se dieron. Nadie se dio cuenta. Por eso, regresemos entonces a Romanos, la carta del apóstol Pablo, capítulo 11, verso 7. 11:7, el libro del apóstol Pablo a los Romanos, dice, ya lo dijimos el 7. Los que buscaba Israel no lo han alcanzado. Lo que buscaba es el aparecimiento del Mesías. No lo alcanzaron, ¿por qué? Porque no lo entendieron. Solamente aquellos que sí la entendieron. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entendieron, vieron que sí cumplió la profecía.
Vieron, cumplió la profecía y la creyeron. Y los demás, mira, los demás del pueblo de Israel, y son más, mucho más todavía, más bastante, la mayoría de ellos no conocieron, no reconocieron a Jesús. Lo ignoraron, lo maltrataron. Por eso, si te das cuenta, ya en Mateo 2, fueron matados todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sin duda, Satanás está también, no quiere ver el aparecimiento del Maestro, no quiere. Por eso buscó forma, y el rey echó la mano a matar a todos los niños. Jesucristo, por el cumplimiento de la profecía, no murió. Por eso, la profecía ahí sigue. La profecía entonces llegó a su cumplimiento. Pero entonces sigamos aquí al verso 8. No lo conocieron, no reconocieron entonces a Jesucristo, el Maestro, el Mesías. No reconocieron. El pueblo de Israel, ya lo vimos, el verso 8 dice, como está escrito, de así ya venía escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Mira nada más, Dios mismo le dio un espíritu en sus ojos, en la mente de ellos, en sus ojos espirituales, no los ojos literales. En la mente del pueblo de Israel le dieron un espíritu de estupor, pero enviado por Dios. ¿Para qué? Para que no conocieran al Mesías. Para que no conocieran, posteriormente veamos qué dice. A los ojos, dice, ojos con que no vean, o sea, ojos del pueblo de Israel que no vean. Pero no vayamos a decir así literales, literalmente podríamos decir, ¿y entonces por qué? ¿Por qué no vean? ¿A poco quedaron ciegos? No, ciegos espirituales, aunque no literales. Los ojos están abiertos, pero no reconocieron al Mesías. ¿Con qué ojos no vean? Y dice, y oídos con que no oigan. Aunque alguien le dijera, ya nació el Mesías. Al contrario, Mesías, ¿de qué nos estás hablando? Porque esperaban entonces venir en las nubes del cielo. Cuando le hablan de un nacimiento ya en Belén de Judea, no la entendieron. No la entendieron totalmente. Claro, porque aquí Dios les puso un espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso para mí no es rareza. Cuando alguien dijera, porque hasta el día de hoy alguien puede decir, ¿Jesús? Yo no lo voy a pasar a creer ese Jesús. Si la Biblia lo está diciendo, que no lo crea, porque hay alguien que no lo pasa a creer, que no lo crea, porque vamos por genética. Hay genéticas también que hasta el día de hoy no lo van a pasar a creer a Jesús. Por eso no es rareza, como ya le digo, no es rareza. No lo ves rara las cosas entonces. ¿Y por qué no creen en Jesús? Y hay muchos que entran por duda. ¿Será que es hijo de Dios, es el Mesías, el Maestro, y Jesucristo que vino? Ahora ya entra en la duda el ser humano. Bueno, estamos en libre albedrío. Si la quieres creer, está en tus manos. Y si no la crees, también. Pero total, ya lo vimos. Pero para aquellos entonces que sí, entendieron que Jesucristo vino, nació de una virgen y terminó pagando nuestros pecados. Verso 9.
Y David dice verso 9, 11:9 del libro del apóstol Pablo a los Romanos. 11:9. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red. Mira, las ceremonias que venían haciendo en aquellos, nuestros primeros padres entonces. En tropezadero y en retribución. Algo para tropezar y para retribución. 10. Sean escurecidos sus ojos para que no vean. Y agóbiales la espalda para siempre. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es, no, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ya se entendió entonces. Fueron cegados los ojos del pueblo de Israel para que viniera el evangelio a los gentiles. Y entonces, aquellos que les fueron oscurecidos los ojos, le fueron dado un espíritu de estupor para que no vean, y oídos que no oigan, ¿van a ser perdidos? ¿Van para la perdición? No. Respuesta está en el verso 26 y ahí terminamos. Ojalá que me hayas entendido. Verso 26. Esto para el pueblo de Israel. Porque no lo hicieron a propósito al no conocer a Jesucristo. Porque por Dios le fue dado un espíritu de estupor. Verso 26. Verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mira, aquí hay un gran misterio. Debemos de darle gracias a Dios. Decirle de esta manera, gracias Dios mío, por darle un espíritu de estupor a aquellos tus hijos del pueblo de Israel, y así que pase el evangelio hacia nosotros. Así debemos de decirle a Dios. No podemos hablar mal a aquellos, el pueblo de Israel. No podemos y nunca la debemos hablarle mal. ¿Por qué? Porque no lo hicieron a propósito, sino que fueron cegados ellos para que el evangelio transmitiera hacia nosotros los gentiles por genética, que éramos gentiles por genética. El verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que la ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, no todos, en parte, hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Mira cómo lo repite. El verso 26, entonces, aquí terminamos. Y luego todo Israel será salvo. ¡Claro! Para Israel, mi hermano, te das cuenta cómo fueron endurecidos, fueron cegados los ojos, fueron ahora sí los oídos para que no entendieran. Y posteriormente todo Israel será salvo. Yo creo que está claro. Todo Israel será salvo, pero siempre y cuando Israel, el que lo viene practicando de corazón, hablando del pueblo de Israel. Pero si tú me dices, sí, van a salvar también los maleantes. No, aquí no está hablando de maleantes. Aquí está hablando aquellos que vino practicando entonces la santidad. Hablando del pueblo de Israel. Pero si se trata de maleantes, entonces no son Israel, también forma parte de la gentileza. Ya lo vimos, no sé cuándo ya lo vimos, Mateo 7:15, porque por sus frutos será conocido. Si de por sí tiene malos frutos, bueno, no podemos decir, Israel automáticamente se salva aunque son malos. No, solamente aquellos que traían unos frutos buenos. Solamente aquellos que de verdad, entonces, que venía pecado, aunque la ley de Moisés. Aquellos entonces, el que le fueron endurecidos, en parte, no todos, aquellos serán salvos. Todo Israel, dice aquí, el que venía practicando las cosas de Dios.
no para aquellos que, hablando de maleantes, no. Aquí no habla de maleantes. Aquí habla del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, genética de Dios. Yo creo que está claro entonces, ojalá que me hayas entendido, hasta que hemos terminado, hasta que hemos llegado, que Dios nos siga bendiciendo.